República de Chile, lunes 1 de diciembre de 2025. Hoy nos vamos a meter en las historias que se esconden detrás de los avisos legales del país. Vamos a ver de todo, desde el mundo del trabajo con sus conflictos y despidos, pasando por las deudas que ahogan a muchos, hasta llegar a algo tan íntimo como la decisión de cambiar un nombre o un apellido. Y para terminar, echaremos un vistazo a cómo se reparten los recursos del territorio, desde el mar hasta el agua de los ríos. Y lo fascinante es que estos extractos, que suenan tan fríos, tan burocráticos, en el fondo son un espejo de la sociedad. Totalmente. Son el punto exacto donde las vidas de las personas, las ambiciones de las empresas y los conflictos cotidianos se topan de frente con la ley. Si uno mira con atención, empiezan a aparecer patrones muy claros. La inestabilidad en el trabajo, el peso del sobreendeudamiento. La búsqueda de una identidad propia. Exacto. Y el rol del Estado, que a veces parece un árbitro y otras, bueno, un actor más en la vida de la gente. Arranquemos por el mundo laboral, que parece un campo de batalla. Me topé con el caso de un productor del programa Ahora Caigo de Televisión Nacional de Chile. A ver. La historia es increíble, lo echan así nomás, de palabra, supuestamente por una falta de respeto, y a los pocos días se entera de que además le pusieron una denuncia por violencia de género. Un despido bastante enredado. Es que ahí tocas un punto clave. En un despido, las formas importan, y mucho. Claro. La ley laboral en Chile es súper estricta con eso. Un despido verbal, como el que se alega aquí, sin una carta que explique con peras y manzanas la causa legal, es casi automáticamente un despido injustificado. Y eso abre la puerta a demandar. Claro, le abre la puerta al trabajador para demandar no solo sus indemnizaciones, sino también recargos legales. Y fíjate que en estos casos suele aparecer un concepto que es la nulidad del despido. Ah, sí, lo he visto varias veces. ¿Qué es exactamente? Suena a que todo el despido se anula y la persona vuelve a trabajar. No exactamente. Es una sanción para el empleador que despide a un trabajador sin tener sus cotizaciones previsionales al día. Ya veo. La ley dice que mientras no se paguen esas cotizaciones, el despido no produce efecto. Y el empleador debe seguir pagando el sueldo del trabajador mes a mes, aunque ya no esté trabajando. ¡Wow! Es una medida de presión fuerte. Muy fuerte para que las empresas cumplan con sus obligaciones. Claro, es una forma de proteger al trabajador más allá del finiquito. Y este no es un caso aislado. Vemos por todos lados demandas de gente común y corriente. Una garzona del restaurante El Fogón de Momo, que ganaba 500,000 pesos de base, un técnico electricista. Un auxiliar de aseo de una tienda La Polar en Puerto Montt. Pero hay un caso que me impactó. El de un trabajador que quedó con un daño auditivo irreparable después de años expuesto a ruidos infernales en faenas mineras y de construcción. Uf. La demanda dice que nunca le dieron la protección adecuada. Ese caso es el ejemplo perfecto del deber de seguridad del empleador. El Código del Trabajo lo dice con todas sus letras. El empleador está obligado a proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores. Y si no lo hace, Cuando esa protección falla y deriva en una enfermedad profesional, como la sordera o la silicosis, que también se menciona en otro caso minero, la responsabilidad de la empresa es gigante. No es solo pagar una indemnización, es el fracaso de su deber más básico. y en esa línea, aparece mucho el tema de la subcontratación. Por ejemplo, el caso de un guardia de seguridad que trabajaba en un recinto de la Municipalidad de San Ramón, pero no era empleado directo del municipio. ¿Qué pasa ahí si la empresa contratista no le paga? La ley se hace cargo de eso. ¿Cómo? Establece lo que se llama una responsabilidad solidaria o, en subsidio, de la empresa principal, en este caso, el municipio. O sea que el trabajador puede ir a cobrarle al municipio. Directamente. Si el contratista no cumple con sus obligaciones laborales o previsionales, el trabajador puede exigirle el pago a la empresa grande, a la que se benefició de su trabajo. Es una manera de evitar que las grandes empresas se laven las manos. Y luego está este caso de L'Oréal que me pareció fascinante. La acusación es de fraude a la ley. Suena muy fuerte. Suena grave, ¿sí? Se trata de una consultora contratada por una empresa de servicios transitorios, pero que alegan que en realidad hacía un trabajo permanente para L'Oréal y que todo era una fachada para no contratarla directamente. Exacto.
Es que la ley pone límites muy claros al uso de servicios transitorios. Están pensados para situaciones puntuales, un reemplazo, un evento específico, un aumento de producción temporal, no para un trabajo permanente. Claro, no pueden ser un mecanismo para tener trabajadores permanentes sin contratarlos. Si, como argumenta ella, sus labores eran continuas y parte del giro normal de L'Oréal, un tribunal podría perfectamente decir que ahí había un truco. Un fraude a la ley. Y un fraude a la ley. Y declarar que su verdadero empleador siempre fue L'Oréal. Eso cambió todo. Antigüedad, beneficios, indemnizaciones. Y es casi una consecuencia lógica, ¿no? Después de ver esta precariedad en el mundo laboral, con despidos, sueldos impagos y enfermedades, nos encontramos con un mundo financiero donde las deudas se acumulan. Parece que son dos caras de la misma moneda. Totalmente. La inestabilidad laboral es el combustible perfecto para el sobreendeudamiento. Cuando los ingresos no son seguros, es muy fácil caer en una espiral de créditos para llegar a fin de mes. Y se ve en los montos. Por un lado, Scotiabank demandando por una deuda hipotecaria de más de 2.200 UF, que es muchísima plata. Por otro, el BCI persiguiendo a alguien por un pagaré de casi 19 millones de pesos que no se paga desde el 2020. Ahí siempre aparece la palabra juicio ejecutivo, ¿cierto? Sí, o sea, es como un atajo legal para cobrar, ¿no? Es una buena forma de verlo. Un título ejecutivo, como un pagaré firmado ante notario o la escritura de un crédito hipotecario, es un documento que la ley considera que tiene una verdad casi indiscutible. ¿Ya? Por eso, el juicio es mucho más rápido. No se discute si la deuda existe o no, se asume que sí y se va directo al cobro. Que generalmente es un embargo de bienes. Exacto, embargo y luego remate para pagarle al acreedor. Un momento, en muchos de estos casos se repite una frase. Se ordenó notificar por avisos. Eso suena increíblemente impersonal. Lo es. ¿De verdad se espera que alguien se entere de una demanda millonaria en su contra leyendo el diario? Me parece un último recurso casi desesperado del sistema. Lo es. Y revela una especie de geografía del endeudamiento. Las notificaciones por avisos no son solo un trámite. Son el rastro de personas que por precariedad, por vergüenza o por desesperación se vuelven ilocalizables. No lo había pensado así. Cuando el receptor judicial va a la dirección y nadie vive ahí, o la dirección nunca existió, la ley permite esta ficción de notificar a través del diario oficial. Pero en la práctica, En la práctica es casi seguro que la persona no se va a enterar. Nos muestra una capa de la sociedad que vive en constante movimiento, quizás para escapar de la presión financiera. es una idea muy potente. No es solo un trámite, es un mapa de la gente que el sistema no puede encontrar. Y la variedad de deudas es enorme, con casi todos los bancos grandes, deudas de gastos comunes en edificios, e incluso un caso que me llamó la atención. BCI demandando a un cliente por fraude con tarjetas. A ver, ¿cómo es eso? El banco le había devuelto la plata al cliente, casi 1.300.000 pesos. Pero ahora lo demanda para que él se la devuelva al banco diciendo que fue su culpa por no cuidar las claves. Ese caso es un perfecto retrato de nuestra era. La ley de fraudes con tarjetas en general protege al consumidor y obliga al banco a restituir los fondos rápidamente. Pero, sin embargo, la misma ley tiene una puerta de salida para el banco, si puede probar que el cliente actuó con culpa grave o dolo. O sea, que fue muy negligente o participó en el fraude. Exacto, puede exigir la devolución. Claro, el banco dice, mis sistemas de seguridad son perfectos, monitoreamos 24/7, así que si la transacción se hizo con tus claves es porque tú no las cuidaste. Es una pelea muy moderna sobre de quién es la responsabilidad en el mundo digital. Es la palabra del cliente contra la tecnología del banco. Y el banco tiene que probarlo en un tribunal, lo que no siempre es fácil. Fíjate que además de estas batallas por dinero o por derechos laborales, en los avisos aparece otra lucha mucho más íntima. La lucha por la propia identidad. Sí, es una dimensión fascinante. Me llamó mucho la atención la cantidad de solicitudes de cambio de nombre y apellido. Vemos el caso de Roxana Elisa Fredes Vázquez, que quiere cambiar su apellido paterno a Santibáñez, o una madre que pide rectificar la partida de su hija para que lleve sus dos apellidos, Antonella Fernanda Herrera Herrera. Detrás de cada una de esas solicitudes hay una historia personal, ¿no? Muy profunda. Claro, uno se imagina de todo,
Quizás un padre ausente y el deseo de llevar el apellido de quien realmente te crió, o simplemente sentir que un hombre no te representa. Exacto. La Ley 17.344 permite el cambio por varias causales. Si ha sido conocido por más de 5 años con otro nombre, si los nombres son ridículos o, como suele ocurrir, para agregar el apellido de uno de los padres. Y también lo de invertir el orden. También vemos la posibilidad de invertir el orden de los apellidos, algo que la ley permite hace poco y que muestra un cambio cultural importante en cómo entendemos la familia y el linaje. Y en esa misma línea familiar están las pensiones de alimentos. Hay una resolución que fija alimentos provisorios para un niño. Sí. El padre tiene que depositar mensualmente el equivalente a 300,000 pesos. El hecho de que esto termine publicado en un aviso nos dice algo también, ¿verdad? Nos dice, una vez más, que probablemente ese padre es inubicable. Claro. La fijación de alimentos provisorios es una medida de urgencia. El tribunal la decreta apenas empiece el juicio para que el niño o niña no quede desprotegido. Pero para que el padre cumpla, primero hay que notificarlo. Y si no se le encuentra, se recurre a estos avisos. Lo que retrasa todo, me imagino. Lamentablemente sí, y deja a la familia en una situación muy vulnerable. Y del lado de los bienes, vemos los dos extremos. Por un lado, alguien en la isla de Meulín, en Quinchao, tratando de reconstituir la inscripción de un terreno de 1,5 hectáreas. Como si estuviera luchando por probar que algo es suyo, Exacto. que es un proceso vital para la certeza jurídica. Sin una inscripción de dominio clara, esa propiedad está en el limbo. No se puede vender, no se puede hipotecar, está desprotegida. Es la lucha de un individuo por formalizar su patrimonio. Y en la vereda de enfrente, el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, expropiando terrenos en la Araucanía para mejorar una carretera. Ahí está la tensión. O sea, el Estado te dice, esto era tuyo, pero ahora es de interés público y te lo quito, pagando una indemnización, claro. Esa es la tensión fundamental entre la propiedad privada y el bien común. El Estado tiene esa facultad, la potestad de expropiar, pero no puede ser arbitraria. Tiene que fundarse en una causa de utilidad pública y pagar una indemnización. ¿Qué es lo que se publica? Lo que se publica es la indemnización provisional, fijada por peritos, que el propietario puede aceptar o reclamar en tribunales si la considera insuficiente. Y esta idea del Estado administrando lo que es de todos nos lleva directo a la última parte: los recursos del territorio. Pienso en la concesión marítima en Puerto Natales, donde se le da permiso a una empresa, AVIC S.A., para instalar unas boyas gigantes para amarrar barcos. ¿Quién es el dueño de ese pedazo de mar para darlo en concesión? El dueño somos todos los chilenos. El mar territorial y el borde costero son bienes nacionales de uso público. El Estado los administra. El Estado los administra en nombre de todos. Una concesión marítima es, en simple, un arriendo. El Estado te arrienda un pedazo de mar o de costa por un tiempo determinado y para un fin específico. Acuicultura, turismo. Logística portuaria, como en este caso, a cambio del pago de una patente. Es el Estado gestionando el patrimonio común para generar actividad económica. Y lo mismo pasa con el agua, que es un tema cada vez más sensible. Hay una cantidad enorme de solicitudes de derechos de aprovechamiento. Muchísimas. Una persona en Frutillar pidiendo apenas 2,3 litros por segundo de agua de un pozo para consumo humano. ¿Suena tan específico y tan vital? Es que el agua se mide con esa precisión porque es un recurso escaso y cada gota cuenta. En Chile, los derechos de agua son de propiedad privada, pero es el Estado, a través de la Dirección General de Aguas, la DGA, quien los otorga. Y cada solicitud se analiza. Cada solicitud, por pequeña que sea, exige un análisis técnico para ver si hay agua disponible y si su extracción no va a perjudicar a otros usuarios o a los ecosistemas. Y hay casos más complejos, como en Osorno, donde se pide trasladar un derecho de 30 litros por segundo, o sea, sacar el agua de un estero, el Pichil, para usarla en el río Ragüe. ¿Se puede hacer eso? ¿Mover el agua de un lado para otro? Sí. Es una herramienta de gestión que contempla el Código de Aguas. La idea es permitir que el agua se mueva hacia donde es más necesaria o productiva, siempre que sea dentro de la misma cuenca y que no se perjudique a terceros. Como un agricultor que cambie de predio. Por ejemplo, pero es un trámite muy regulado, porque mover agua de un punto a otro puede tener consecuencias ecológicas que no son evidentes a primera vista. Cada una de estas solicitudes nos muestra la enorme presión que existe sobre nuestros recursos hídricos.
Entonces, después de repasar todos estos casos, desde un despido en la tele hasta una solicitud de agua en Frutillar, la foto que queda es la de una sociedad llena de tensiones. Sí, totalmente. Una sociedad que pelea por sus derechos en el trabajo, que se ahoga en deudas, que busca definir quién es y que compite por recursos cada vez más escasos. Lo que hemos visto es la burocracia en acción, la maquinaria legal y administrativa del país funcionando a plena vista. Cada uno de estos avisos es la punta de un iceberg, el final de un proceso o el comienzo de una disputa que necesitó la intervención de un tribunal o de una autoridad. Un sistema al que se recurre. Nos guste o no, muestra que hay un sistema formal, con reglas, al que la gente acude para resolver sus problemas y organizar la vida en común. Y me queda una pregunta dando vueltas. Todo esto que vimos son los casos que llegan al sistema, que se publican porque la ley lo exige o porque no encontraron a la persona. Pero ¿cuántas historias iguales o peores nunca llegan a esta etapa? ¿Cuántos conflictos se resuelven a la mala o simplemente no se resuelven? Y sobre todo, ¿qué dice de nosotros que el último recurso para comunicarle a alguien algo tan crucial como una demanda que puede cambiarle la vida sea un aviso perdido en las páginas de un diario oficial?